Bueno, yo estaba pensando ahora mientras escuchaba a Miguel que a veces nos hemos encontrado con periodistas que llegan a presumir de que tienen más poder que los políticos, ¿no? Porque los políticos en sus puestos de poder pasan mientras que los periodistas permanecen en puestos directivos o en puestos donde pueden influir. Hay periodistas que sienten o que afirman que nunca se han sentido presionados y probablemente no mienten, porque los sillones del establishment son reconfortantes y además son los oficialmente neutrales, el lado bueno de la historia. A ti, Pablo, que te gusta hablar de cine, tenemos el ejemplo del cine al que se denomina cine activista, ¿no? Ken Loach es un director presuntamente de cine activista, pero tenemos ejemplos de Air Force One Claro. y tantas otras películas, ¿no?, que legitiman el terrorismo de Estado, los asesinatos extrajudiciales, la cotidianidad de la violencia desde el poder y que no son consideradas cine activista. Y eso pasa también en el periodismo. Decía Kapuczynski que el buen periodismo tiene que tener siempre una intencionalidad y que todo periodismo la tiene. ¿Cuál es la intención que tiene que tener el buen periodismo? Pues evidentemente el poder dar visibilidad a las personas que sufren abusos, el poder denunciar las violaciones de derechos humanos, pero lamentablemente, como mencionaba en el tuit que nombrasteis antes, pues muy a menudo, y estamos en esos momentos, el periodismo hace todo lo contrario, ¿no? Son momentos difíciles y creo que como periodistas tenemos que tener la voluntad de hacer siempre autocrítica y de querer mejorar. Yo creo que cualquier historiador o historiadora honesta del futuro tendrá que subrayar el papel de los medios de comunicación en nuestro presente para poder explicar bien muchas de las cosas que han pasado, por ejemplo, en esta última década, ¿no? Como puede ser la normalización de los discursos de extrema derecha, de los discursos de odio, la estigmatización de determinadas posiciones defensoras de los derechos humanos. Decía también Kapuczynski que las guerras siempre empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo, que comienzan con un cambio de vocabulario en los medios. Y creo que eso en muchos lugares de Europa lo hemos estado viendo, ¿no? La realidad se moldea a base de definiciones, por lo tanto es incuestionable que el periodismo tiene poder. Claro que tiene poder, el poder de la palabra pública, el poder de establecer la agenda setting, decide de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Por eso muchos poderosos quieren tener participación en las propiedades de los medios de comunicación, aunque no den muchos beneficios económicos, porque quieren tener influencia, ¿no? Y esa influencia, ejemplos de cómo se moldea la realidad a base de definiciones, pues por ejemplo lo tenemos en el uso de las palabras, ¿no? Vemos cómo de forma cotidiana se usa la expresión no sé, daño colateral en vez de asesinato, se llama flexibilidad al recorte de derechos laborales, gasto a la inversión en servicios públicos, asalto a la huida de personas que huyen de guerras que muchas veces provoca el llamado primer mundo, ¿no? O se llama liberación a una ocupación militar con bombardeos. Todo eso se hace desde el periodismo. Y por eso el periodismo se llama el cuarto poder, porque decide de qué se habla en el debate público y cómo se habla de lo que se habla. No sé. También decía Kapuczynski que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Yo creo que estamos en unos momentos en los que tenemos que ser autocríticos. Creo que hay cosas que se normalizan en las redacciones y que a veces hay que dar unos pasos hacia atrás para ver todo el puzzle, porque si estamos demasiado cerca nos acostumbramos a algunas dinámicas como pueden ser las presiones cotidianas, como puede ser la legitimación o el blanqueo de determinados discursos que proceden desde el poder y que están siendo muy dañinos para los intereses de las mayorías sociales, no solo en España, sino en todo el mundo. Pero es que eso, además, que dices, Pablo, lo estudiamos los periodistas en primero de carrera. O sea, la agenda setting y el poder que tiene el periodismo, que por eso se llama cuarto poder, a la hora de marcar la agenda pública y decidir de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla, ¿no? Quienes llevamos años subrayando estas cuestiones, a menudo se nos ha acusado, como decía antes Miquel y tú mismo, de activistas o también quienes damos voz a determinadas denuncias de Naciones Unidas, por ejemplo, en los territorios ocupados palestinos. Yo recuerdo que hace tiempo algunos compañeros de profesión acusaban a quienes daban voz a esas resoluciones de Naciones Unidas de ser activistas, ¿no? Y sin embargo, los acusadores son a menudo personas que ejercen el más dañino de los activismos,
que es el que actúa en connivencia con determinado poder, ¿no? O sea, un periodismo que tiene formación de derechos humanos, porque va a ser dañino para la sociedad, ¿no? Es decir, se da la paradoja de que para algunos el periodista que visibiliza violaciones de los derechos humanos es el activista. El que defiende esos abusos, silenciándolos o normalizándolos, es el neutral, manejando una única fuente de información habitualmente, que es la oficial. Es incuestionable que el periodismo tiene una responsabilidad social, porque lo que maneja entre manos es un derecho y es un servicio público siempre, proceda de empresas públicas o privadas, que es la información. Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Y por eso muchos quieren controlar la información, ¿no? y esa agenda. Preguntabais antes, ¿qué necesita el periodismo? ¿Necesita mucha más formación en derechos humanos? Yo creo que sería maravilloso que en las escuelas y en los institutos todo el mundo pudiera estudiar cómo funciona el periodismo, ¿no? Y quiénes son los propietarios de los medios, y pudiera acceder a cultura de derechos humanos desde la más tierna infancia, ¿no? y a una asignatura que fuera la empatía, la solidaridad, el entender por qué ocurren las cosas, ¿no? El por qué es lo que distingue el periodismo de un juego de niños. ¿Y qué necesita también el periodismo? Contacto con la realidad. Vemos a menudo que se presta atención excesiva a veces a las declaraciones, muchas veces insustanciales, de alguien que ocupa un puesto de poder político, ¿no? Mientras se silencia demasiado a menudo las de una persona que sufre las consecuencias de las políticas que hace ese alguien que está en el poder, ¿no? Pues personas que sufren el desempleo, falta de recursos, de vivienda, de comida, de futuro, de esperanza. ¿Por qué se difunden todos los mensajes que imiten la gente que está en el poder y, sin embargo, no se hace seguimiento informativo de los que padecen la desigualdad, que los primeros fomentan? Imaginémonos, o sea, cuando, por ejemplo, hay un debate político, que está muy bien que se cubra y todo esto, ¿no? Que hay 400 personas, 400 periodistas que van a cubrir ese debate público. Imaginémonos lo que sería 400 periodistas a las puertas de un centro de internamiento para extranjeros, a las puertas de la casa de una familia que está a punto de ser desahuciada, o a las puertas de la casa de una familia que no llega a fin de mes. Todos los días. Eso es marcar agenda y eso condiciona las realidades de un país. Dice David Simon, y con esto termino, que lo tuvisteis recientemente aquí en la base, que hay un antes y un después en el periodismo, marcado por el momento en el que el poder financiero entra en los medios de comunicación como propietario. Eso en Estados Unidos empezó a pasar en los años 90 y aquí pasó a principios de este siglo, ¿no? Y evidentemente las líneas editoriales ya estaban de antes, pero cuando el poder financiero, en medio de una crisis económica de la que es altamente responsable, es propietario de muchos medios de comunicación, evidentemente va a condicionar el contenido. Pero es que además eso implicó, como explica David Simon, que accedieran a los puestos directivos gerentes que procedían de otros sectores que no concebían la información más que como mera mercancía. Entonces, por ejemplo, yo que estoy especializada en información internacional, las secciones de internacional de la noche a la mañana en muchos casos fueron desmanteladas. Las redes de corresponsales, el Boston Globe, por ejemplo, cuya seña de identidad era su red de corresponsal, fue desmantelada. ¿Eso qué implicó? Se eligió ver el mundo a través de dos grandes ojos. Las dos grandes agencias de noticias internacionales, que pueden hacer mejor o peor su trabajo, pero que evidentemente eso nos conducía a una falta de pluralidad y a una uniformidad de la información. Y eso también favorece la equidistancia. ¿Por qué? Porque si tú no estás en el lugar donde están ocurriendo los hechos, muchas veces das la misma credibilidad a una cifra y a su contraria, al testimonio del violador y de la violada, del opresor y del oprimido, del ocupante y del ocupado. Yo recuerdo cómo viví eso, porque todavía tuve la suerte de antes ejercer un periodismo en el que estaba 3 o 4 meses en los lugares, yo qué sé, cubriendo guerras, por ejemplo, ¿no? De repente me enviaron a Yemen y me pedían una crónica recién aterrizada en el aeropuerto de Sanaa, de la capital de Yemen. Yo no había visto nada y como procedía de una escuela determinada, pues me parecía muy deshonesto contar algo que no sabía si era cierto o no, ¿no? Que no había podido comprobar. Todo esto ha ido deteriorando más aún el periodismo y añadiendo nuevos obstáculos a una profesión que es fundamental cuidar y de la que, por supuesto, como bien decís, es fundamental debatir.